Ford es uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo, pero en realidad es mucho más que eso. Ford revolucionó el sector del automóvil a principios del siglo XX, desarrolló las cadenas de producción y montaje industriales y transformó las condiciones laborales de los trabajadores de fábrica. En este vídeo te contamos la apasionante historia de Ford. En 1903, el empresario estadounidense Henry Ford fundó la compañía Ford Motor Company junto con otros 11 inversores en Dearborn, Michigan. A principios del siglo XX, tener un automóvil en propiedad era un lujo reservado a los más ricos. El objetivo de Henry Ford, que llevaba años diseñando automóviles, era producir un automóvil asequible para el gran público. En sus primeros años, Ford producía en la fábrica de la avenida Mack en Detroit, Michigan, y la producción era limitada, de unos pocos coches al día. En 1908 salió a la venta el primer modelo importante de Ford Motor Company, el Model T o Modelo T. El automóvil era fácil de conducir, apto para distintos tipos de terrenos y muy rápido y barato de fabricar. Se vendía por $825 en 1908, un precio que Ford fue rebajando con el paso de los años. Para 1920, la gran mayoría de conductores estadounidenses habían aprendido a conducir con un Modelo T de Ford. Ford invirtió mucho en publicidad, especialmente en la ciudad de Detroit. Puso carteles en diferentes puntos de la ciudad y anuncios en todos los periódicos. La compañía cerró acuerdos de franquicia con concesionarios independientes para vender su Modelo T en todas las ciudades de Estados Unidos sin necesidad de abrir concesionarios propios. En pocos años las ventas del Modelo T se dispararon. En 1914 se vendieron más de 250.000 vehículos. Mientras tanto, Ford trabajaba en optimizar el proceso de producción para disminuir los costes, aumentar la eficiencia y reducir el precio de venta del Model T. En 1913 introdujo las cintas de ensamblaje móviles en su fábrica de Highland Park en Detroit y la productividad aumentó notablemente. La fábrica llegó a producir a tal ritmo que cada 10 segundos salía de la cadena de montaje un automóvil terminado. En 1916 el precio de venta del Modelo T había bajado hasta los $360, menos de la mitad de su precio inicial. Ese año se vendieron 472.000 automóviles. En 1918, cuando la mitad de todos los coches en Estados Unidos eran modelos T de Ford, Henry Ford cedió la presidencia de la compañía a su hijo Edsel Ford para presentarse a las elecciones al Senado por el estado de Michigan como representante del Partido Demócrata. No obstante, Henry siguió participando en las decisiones más importantes de la compañía. Durante los años siguientes, Henry y Edsel compraron las acciones del resto de inversores y la propiedad de la compañía quedó en manos de la familia Ford. En 1927, tras haber producido en menos de 20 años más de 15 millones de unidades, Ford detuvo la producción del Modelo T. Fue un automóvil que revolucionó el transporte de personas en Estados Unidos. En 1926 las ventas del Modelo T empezaron a caer y Henry Ford y su hijo Edsel empezaron a trabajar en un modelo nuevo. A finales de 1927 lanzaron el Modelo A, del que se fabricaron hasta 1931 un total de 4 millones de vehículos. En 1928, tras casi 12 años de obras, se terminó de construir en Dearborn, la localidad de Michigan donde Henry Ford vivió la mayor parte de su vida, el Ford River Rouge Complex, el mayor complejo industrial de la época. Aunque Ford había abierto plantas de producción en Canadá y Reino Unido en 1911, la verdadera expansión internacional no llegó hasta los años 20. Henry Ford creía que el comercio era fundamental para la paz mundial y, llevado por esta idea, abrió plantas en Alemania, Francia, India y Australia. En 1929 tenía distribuidores asociados en los 5 continentes. De hecho, Ford comerciaba con cualquier país con el que Estados Unidos tuviera relaciones comerciales. La obsesión de Henry Ford por optimizar procesos permitió ofrecer el Modelo T a un precio asequible para el gran público y eso revolucionó el transporte y transformó la manera de vivir de los estadounidenses. El mejor ejemplo de optimización fue el complejo industrial que mencionábamos, el River Rouge Complex, que era capaz incluso de fabricar su propio acero. El objetivo de Ford era producir automóviles desde cero y así minimizar la dependencia de importaciones y proveedores. Sus fábricas sentaron las bases de la producción industrial de la primera mitad del siglo XX. Uno de los elementos más importantes fueron las líneas móviles de montaje, donde los automóviles avanzaban y los trabajadores, sin moverse de su puesto, iban completando sus tareas. Esta idea se atribuye a un grupo de trabajadores que se la propuso a Ford en 1913. Enseguida entendió su potencial y la adoptó. La mejora del proceso de producción permitió reducir el tiempo de fabricación de un Modelo T, que pasó de completarse en 12 horas a hacerlo en apenas hora y media.
Gracias a esa mejora de la productividad, el 5 de enero de 1914 Ford anunció un nuevo salario de $5 al día para trabajadores cualificados, como mecánicos e ingenieros, más del doble del salario normal para estos empleados en la época. Esto generó un círculo virtuoso en el que Ford era una compañía más productiva, los trabajadores estaban mejor pagados y los mejores trabajadores de Detroit querían trabajar en ella. En 1926 Ford implantó la jornada laboral de 40 horas y 5 días semanales. Apenas 12 años después, esto se convirtió en ley en Estados Unidos y pronto se extendió a otros muchos países de Occidente. Tras el crack bursátil de 1929 llegó la Gran Depresión, que llevó a la quiebra a muchas empresas, principalmente medianas y pequeñas. Ford consiguió sobrevivir realizando varios ajustes, como detener la producción del modelo A en 1931. Ford siguió creciendo a partir de que la economía empezó a recuperarse unos años después. Tras el bombardeo de Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi tomó el control de la subsidiaria de Ford en Alemania, Ford Werke. Se extendió el trabajo forzoso en sus fábricas y se produjeron camiones, aviones y barcos para el transporte militar. Las plantas de Ford empezaron a producir también todo tipo de vehículos militares para el bando aliado. Las fábricas de Reino Unido fueron especialmente relevantes, ya que desde ahí se orquestó el contraataque aliado a los territorios ocupados por los nazis. A pesar de haber perdido su filial alemana, la gran demanda de producción provocada por la guerra hizo que aquellos años fueran muy buenos para la compañía. Henry Ford falleció en 1947 en su casa de Dearborn a los 83 años de edad. Como único propietario de la compañía Ford, llegó a ser una de las personas más ricas y más populares de Estados Unidos y del mundo. Dejó buena parte de su fortuna a su fundación filantrópica, Ford Foundation, y legó a su familia su participación en la empresa. En 1956, Ford salió a cotizar en bolsa. El negocio crecía al calor de la economía y la empresa abrió nuevas fábricas en Estados Unidos para aumentar su producción. En 1961 compró todas las acciones de su filial británica. En 1964 se fabricó el Ford Mustang, un deportivo que ha tenido 7 generaciones y que se sigue produciendo a día de hoy. En total, se han vendido más de 10 millones de Ford Mustang, una cifra impresionante para un vehículo deportivo. En 1965, Ford lanzó la furgoneta Ford Transit, que pronto se convirtió en un éxito entre empresas y profesionales. Es el vehículo comercial más vendido de la historia en buena parte de Europa. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Ford recuperó su filial alemana. En 1967 decidió fusionarla con la filial británica para fundar Ford Europa. Ese mismo año se lanzó el Ford Escort. En 1976 se fundó su filial española Ford Valencia Body and Assembly, hoy llamada Ford España, y se inauguró en Almusafes, Comunidad Valenciana, la fábrica de Ford más grande del mundo por extensión. Ese mismo año salió a la venta el Ford Fiesta. En 1989 Ford adquirió el fabricante inglés de automóviles de lujo Jaguar. 10 años más tarde, compró Land Rover y Volvo. En 1993 salió a la venta el Ford Mondeo, que fue un éxito. Se produjeron más de 5 millones de unidades hasta 2022, cuando Ford dejó de fabricarlo. En 2007 se presentó el Ford Kuga, un suburbano que se ha convertido en uno de sus modelos más populares, siguiendo la tendencia del público a preferir estos modelos por encima de las tradicionales berlinas. Ford estuvo a punto de quebrar en los años de la Gran Recesión. Tuvo pérdidas importantes en el año 2008 y se vio obligada a vender Jaguar y Land Rover al fabricante indio Tata Motors y Volvo al holding chino Geely. La crisis afectó gravemente a los 3 principales fabricantes de automóviles estadounidenses, General Motors, Chrysler y Ford. A mediados de 2009, General Motors y Chrysler se declararon en quiebra y tuvieron que ser rescatadas por el gobierno. Ford consiguió esquivar la bancarrota, en parte gracias a sus ajustes durante esos años, y gracias también a una línea de crédito de 6.000 millones de dólares del gobierno estadounidense que todavía hoy no ha terminado de pagar. Hoy Ford vende la gran mayoría de sus automóviles y vehículos comerciales bajo la marca Ford y los coches de lujo bajo la marca Lincoln. Su máxima cotización en bolsa fue a finales de la década de los 90. En 2007, cuando la compañía cotizaba unos $9 por acción, la acción comenzó un largo periodo bajista que la llevó a desplomarse por debajo de los $2 a finales de 2008 y principios de 2009. Tras sufrir durante el año 2008, los ingresos de la compañía han crecido de forma paulatina desde 2009 hasta la actualidad. En cuanto a los beneficios, son más ajustados e inestables. En 2020 y 2022, la compañía tuvo pérdidas que se vieron compensadas por un beneficio relativamente alto en el año 2021.
En Europa, Ford es líder en la venta de vehículos comerciales desde hace una década, y eso es un pilar importante del negocio. Según los resultados consolidados de mitad del año 2023, Ford era el cuarto fabricante de vehículos del mundo por volumen de ingresos, solo por detrás del grupo Volkswagen, de Toyota y de Stellantis. La transición de los motores de combustión interna hacia los vehículos eléctricos está suponiendo un reto para todos los fabricantes, y Ford lleva años trabajando en esa dirección. Aunque el futuro es incierto, de lo que no hay duda es de que tanto la compañía como su fundador revolucionaron no solo el sector del automóvil, sino también las cadenas de producción industrial y las condiciones de trabajo de millones de trabajadores en todo el mundo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Tienes aquí otro vídeo sobre la aplicación Uber que también te puede gustar.